Cuando vemos un video como este, podríamos pensar que eso no le puede pasar a mi hijo, es a otros, que eso no le está pasando a mi muchacho, que eso es a otros. Pero el Señor ha puesto en mi corazón un fuego por mis niños y por los jóvenes. Esta mañana veremos el ejemplo de un padre que, no teniendo otra opción y viendo a su hijo cautivo, atado, agarrado por las garras de Satanás, la única opción fue clamar al Señor. Le invito para que abra dos pasajes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 43. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 43. Y de manera simultánea lo he tenido de esta manera marcado. Usted, los que tienen su Biblia, pueden hacerlo. Por favor, doble su Biblia con los dos pasajes. Ábralo en Lucas y no lo pierda, mientras también abre su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Pues el mismo evento lo estaremos viendo de manera paralela en los dos pasajes. Leeremos primero el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús y le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Es interesante que uno de los evangelios considerados más completos es el Evangelio según San Lucas. De hecho, escrito justamente por un investigador profesional. Lucas, quien era médico, se tomó el trabajo de hacer una investigación exhaustiva, como lo dice al comienzo de su libro, puesto que muchos ya han tratado de poner en orden todas las cosas y han escrito. A mí me ha parecido bien, oh excelentísimo Teófilo, hacer una investigación exhaustiva de todo lo acontecido y ponértelo en orden para que sepas exactamente lo que pasó, le dice en la apertura de Lucas, dice el evangelista Lucas. Sin embargo, es interesante que este pasaje en particular, a la luz del Evangelio según San Marcos, es mucho más amplio que el que presenta Lucas, razón por la cual me estaré moviendo paralelamente entre lo que acabamos de leer en Lucas y algunos detalles particulares del texto que nos muestra el Evangelio según San Marcos. Por favor, mire la cita de Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29.
Y dice en esa versión de la siguiente manera, en la versión marquiana: cuando llegó a donde estaban los discípulos, Marcos capítulo 9 versos 14 al 29. Empiezo leyendo el verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, se revolcaba echando espumarajos. ¿Usted se imagina aquella imagen de aquel jovencito poseído por un espíritu diabólico y satánico, que como Marcos y Lucas lo muestran, era tomado y gritaba y crujía los dientes y botaba espuma por la boca y se revolcaba como una serpiente en la tierra, botando babasa por la boca? La escena era diabólica y dantesca. Jesús le preguntó al Padre, dice Marcos, detalle que no muestra Lucas. Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre contestó: desde niño. Desde niño. ¿Por qué no repite conmigo eso? Desde niño. Ahora diga: Señor, guarda mis niños. Diga: Señor, guarda mis niños de toda influencia diabólica y satánica. Porque si el texto bíblico está mostrando que en el tiempo de Jesús había posesión e influencia diabólica en los niños y en los jóvenes, y Jesús tuvo que enfrentar esa realidad, hoy no es diferente. Escuche iglesia, en el día de hoy no es diferente. Nuestros jóvenes, nuestros niños tienen una tremenda influencia y ataque diabólico. Esta experiencia terrible en la cual se tiene que enfrentar Jesús, el texto está diciendo desde niño. Y dice el verso 22, continúa diciendo: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Me parece que lo que acabamos de ver el video, esta es una representación bíblica justamente de lo que acabamos de ver en el video anterior. Y le echa en el fuego y en el agua para matarle. Es que Satanás siempre quiere coger las almas de nuestros niños y de nuestros jóvenes y matarlos. Pero si puedes, y mire lo que continúa diciendo el texto marquiano: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Subraya eso: pero si puedes hacer algo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos creemos? Gloria al Señor. Al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Subraye eso, escuche, el padre está diciendo: creo, pero por favor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más
en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De manera que muchos decían: se murió, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: porque este género de espíritus, este género con nada puede salir. Escuche, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay algunos principios fundamentales a la luz de lo que hemos planteado en esta mañana. Hombres que claman por sus hijos. Lo que hemos leído en Lucas y en Marcos es justamente el clamor de un padre, de la figura paternal del hombre. Es interesante que los evangelios en muchas ocasiones muestra a las mujeres en acción en relación a Jesús, pero me llamó poderosamente la atención este pasaje, que en esta ocasión no es la mamá, en esta ocasión no es la mujer, en esta ocasión es el hombre quien asume su responsabilidad de líder de la casa, quien asume la responsabilidad con su hijo, y entendiendo que era su único hijo, entendiendo la realidad de su hijo, clama al Señor, toma la iniciativa y busca al Señor. Pero miren, caminemos por algunos detalles que nos enseña el texto. La primera palabra que a mí me llamó la atención leyendo el texto en Lucas dice: al día siguiente, cuando descendieron. Lucas dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Cuando usted compara el texto de Marcos y el texto de Lucas, hay una gran similitud en cuanto a qué estaba pasando antes de este evento. Y escuche, antes de este evento, tanto Lucas como Marcos registran que antes de este evento lo que sucede es un evento glorioso, un evento poderoso, un evento que nunca antes se ha dado en la existencia de la vida humana. Y es que el evento anterior a este, están en una montaña, están allá en las alturas. El Señor invita a sus discípulos a las alturas y sucede algo espectacular. Jesús empieza a cambiar su semblante y una nube los rodea, y Jesús entonces vive esa experiencia junto con Elías y con Moisés, y los discípulos asombrados ven aquel momento glorioso en las alturas, en la montaña, el momento glorioso de la transfiguración. Escuche, ningún hombre ni en el Antiguo Testamento se podía acercar a Dios, ningún hombre podía ver de cerca a Dios. El profeta Isaías, cuando de alguna otra manera tuvo una experiencia cercana de ver a Dios por la espalda, dice: ay de mí que he visto al Señor, ay de mí que he visto al Santo y soy muerto. Nadie podía ver a Dios. Nadie. Los sacerdotes en el contexto del Antiguo Testamento, cuando entraban a ministrar y la nube llenaba el lugar santísimo, señal de la presencia de Dios, ellos ministraban, pero si no iban en la condición de santidad, era amarrado un cordel a sus pies, porque inmediatamente caían muertos frente a la misma presencia de Dios. Es interesante que ni en el Antiguo Testamento, y esta es la primera vez donde unos mortales, escuche, unos simples mortales frágiles se atreven a presenciar la gloria de Dios en el momento de la transfiguración. Oh, mire, qué momento tan glorioso, un momento donde lo que ellos experimentaron, a diferencia de lo que van a experimentar abajo en la tierra, en el valle, lo que ellos experimentaron allá en las alturas fue una profunda sensación de comunión con Dios, una sensación inmensa de pureza, de paz, de santidad sublime. Dice que el verso 31 del capítulo 8 de Lucas, que la gloria de Dios los rodeó, dice el verso 31.
En aquel lugar se sintieron tan felices, se sintieron con una sensación, y valga la redundancia, una sensación de profunda comodidad, confort y placer integral, de tal manera que sentían que nada les hacía falta. Uno de los discípulos, en esa sensación sublime, exclama: Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Que esto está muy bueno aquí. Hagamos una enramada, una casita para ti, otra para Elías y otra para nosotros. Quedémonos aquí. Y qué bueno es estar en las alturas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Qué bueno es saber que en las alturas siempre, escuche, en las alturas, en ese nivel de alturas, siempre vamos a encontrar paz, siempre vamos a encontrar gozo, siempre vamos a encontrar confort y sensación de que nada nos hace falta. Sin embargo, esa experiencia gloriosa fue temporal. Esa experiencia gloriosa fue temporal aún para los discípulos y de alguna u otra manera para Jesús, porque la narración empieza diciendo que ellos que descendieron. En la dimensión de las alturas es donde podemos encontrar paz y felicidad absoluta y total. Mientras tanto estamos en otra dimensión, en el valle descendieron, en el valle donde la realidad humana, interesante, que cuando descendieron encontraron la multitud, y antes de que a él pudiera empezar otra vez a predicar a la multitud, encontraron una realidad terrible como la que acabo de mostrar. ¿Me hago entender? Lo que yo quiero hacer y enseñar en esta mañana es que si usted ha entrado en la presencia del Señor y ha disfrutado del gozo del Señor, escuche, no se olvide que hay una realidad, porque en ocasiones nos enajenamos, la religiosidad nos enajena de la realidad. Abra los ojos, querido padre, abra los ojos, querida madre, abramos los ojos, iglesia. Hay una realidad abajo en la cual todos estamos, una realidad donde la influencia del diablo, una realidad donde la influencia diabólica y satánica ataca a nuestros niños, ataca a nuestros jóvenes, una realidad donde las fuerzas se nos van y los recursos ya no están. Dígale al que tiene al lado: esto es de verdad. No se enajene, no se quede allá en el monte arriba, hay una realidad. Lo interesante de eso es que el que estaba allá arriba en la montaña también está con nosotros abajo para ayudarnos en esa realidad. Pero escuche, no crea que no le va a pasar, no crea que a su hijo no le puede estar pasando. Escuche, descendieron. Esa palabra descendieron me enseña que finalmente todos estamos metidos en una realidad frágil, escasa, necesitada, frustrada, desesperanzada, confundida. Yo me imagino el pensamiento de aquel muchacho y de aquel padre, frustrados, escasos, sin esperanza, confundidos. Hoy vivimos en un sistema donde lo que produce justamente es frustración, desesperanza y confusión. Pero además de eso, vivimos en un sistema donde hay ataques, escuche, hay ataques diabólicos, una sociedad que influencia la mente de nuestros niños, una sociedad y un sistema que captura, que oprime, que esclaviza y que hace que nuestros hijos pierdan el control mental, físico, emocional, social y espiritual. Déjeme decirle algo: este sistema en el cual vivimos hoy no está controlado por Dios. Usted me está diciendo, ¿qué está enseñando hoy, pastor? Pues déjeme decirle que a mí la Biblia me enseña que en este momento que estamos viviendo, el sistema del mundo entero lo controla Satanás. Iglesia, escuche y abra los ojos y el entendimiento. El sistema lo controla el diablo, Satanás.
La Biblia dice, en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero que yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Nuevo Testamento hace una descripción de quién es el príncipe de este mundo, pero no solamente mundo refiriéndose al sistema, sino que el textos bíblicos dicen que Satanás es el príncipe de este siglo, refiriéndose no solo al sistema como tal, sino a este momento histórico. Escuche, es que este momento histórico es terrible el que estamos viviendo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, Belcebú, el príncipe de los demonios. Corrobórelo en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 24. En el Evangelio según San Marcos capítulo 3, verso 22. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 30. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 16, versos 11. Todos estos textos nos muestran que quien controla hoy el sistema de este mundo es el diablo. Y si nosotros como padres no estamos alertas a esa realidad, escuche, no estar alerta a esa realidad es dejar al garete la mente y la vida de nuestros niños, es dejar al garete y a la disposición de quien maneja este sistema nuestros niños y nuestros jóvenes, para que hagan el sistema diabólico con nuestros niños y con nuestros jóvenes lo que hacía el espíritu endemoniado con este jovencito. Marcos hace una descripción de cómo era la influencia diabólica de este demonio en la vida del jovencito, y decía que lo sacudía, que lo hacía echar espumarajos por la boca, que crujía los dientes, que se iba secando. Y hay una descripción interesante que hace Marcos, y haciendo exégesis que hace Lucas en el capítulo 9, el verso 39, dice que lo estropea, como que si lo quisiera el espíritu matar, lo maltrata, dejándolo impedido. Este espíritu hacía que este jovencito, niño jovencito, no pudiera tener control mental, físico, emocional, espiritual. Era un total pérdida de la voluntad de aquel jovencito. Era un imposibilitado. Y yo no sé cuántos padres ustedes han dicho: yo ya no sé qué hacer con este muchacho. Este muchacho no entiende. Este muchacho parece ser que no oye. Este muchacho o esta niña ya no sé qué hacer. Me imagino aquel jovencito adentro viviendo su propia realidad de posesión. Hoy hay demonios que hacen perder el control mental, emocional, físico, espiritual. Escuchen, hay demonios que capturan la voluntad de nuestros niños y que capturan la voluntad de nuestros jovencitos. Y escuche, a veces, como hablamos el domingo pasado, se requiere de aplicar la Santísima Trinidad en un proceso educativo. Pero cuando entendemos que somos responsables en el proceso educativo y no vemos resultados, iglesia, y no vemos resultados, me parece que el Señor nos está hablando en esta mañana. Si usted está siendo responsable en un proceso educativo a la luz de la palabra y no ve resultados, abra los ojos, porque hay cosas que solamente salen con oración y ayuno. Y eso es posible que no lo estamos haciendo, y estamos dejando que el enemigo capture la mente y la voluntad de nuestros niños.
Esta oración que hacemos todos los domingos en nuestra iglesia por nuestros niños no es para rellenar el tiempo del culto. Es una oración de poder, impartiendo bendición sobre la mente de nuestros niños y sobre la mente de nuestros jóvenes. Porque déjeme decirle, aquel muchachito poseído por este demonio no tenía voluntad. Emocionalmente no podía responder de manera adecuada. Socialmente tampoco. Él dependía de la voluntad del espíritu que lo cogía y lo quería estropear y maltratar. Era un imposibilitado. Necesitaba de la ayuda de otros. Y qué bueno que de manera particular necesitamos, a veces nuestros jóvenes necesitan de la ayuda de nuestros padres. Por eso repito la frase, entendiendo que aún los demonios pueden afectar a nuestros niños, como lo muestra el texto bíblico. Y hoy más que nunca vivimos en un sistema controlado y manejado por el príncipe de las tinieblas, iglesia. Hoy más que nunca se necesita la función sacerdotal. Escuche esto. Hoy más que nunca se necesita la función sacerdotal de los padres. ¿Cuál es la función sacerdotal? Esa función intercesora, que aunque sus recursos se hayan acabado porque ya usted no sabe qué hacer, se necesita que usted interceda ante Dios por sus hijos, como este padre que ya había agotado todos los recursos posibles. Era desde niño y un jovencito, lo que quiere decir que había pasado un tiempo donde de alguna u otra manera este padre había tratado de ver cómo resolver la circunstancia de su hijo. Es más, el texto bíblico menciona que hasta los discípulos él había ido a consultar y le había dicho: ustedes que andan con Jesús, ustedes que andan con él que sana, por favor ayuden a mi hijo. Parece ser que este padre de alguna u otra manera había ido aquí, había ido allá, había hecho una cosa y otra y no había encontrado ninguna salida. Hoy más que nunca se necesita esa función sacerdotal. Hay una palabra fundamental en Lucas, en la presentación que hace Lucas, que describe esa función sacerdotal. El versículo 9, capítulo 9, versículo 38 dice: y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo. ¡Qué oración poderosa! ¿Cuántos damos gloria a Dios cuando podemos decir: Señor, atiende a mi hijo? Señor, bendice a mi hijo, aunque esté botando espumarajos, aunque esté poseído por el mismo demonio, yo sigo clamando al Señor. Hello, aunque se esté revolcando donde se esté revolcando, mi función sacerdotal, mi función de padre que intercede por sus hijos, jamás puede cesar. A mí me sacudió eso de la función sacerdotal cuando este padre clamó por su hijo. Pero ¿sabe qué? El Señor trae a mi mente una frase. Hombres que hoy por hoy hemos perdido el liderazgo espiritual en nuestros hogares. Hombres que hemos dejado que el liderazgo espiritual lo cumpla como pueda la esposa. Y hablo a los hombres. Hombres que hemos dejado que el liderazgo espiritual de alguna u otra manera lo desarrolle los maestros de la escuela bíblica de la iglesia o la iglesia. Déjeme decirle, eso no es función de otros. El texto bíblico me enseña que aquí el que clamó fue el Padre, el Padre, el Padre. Y cuando el Padre no hace uso, escucha, a mí me sacudió esto, cuando el Padre no hace uso de su función sacerdotal, de su liderazgo espiritual, cuando el padre no hace uso de la autoridad que Dios le ha dado con sus hijos, el diablo se le mete a la casa. El demonio empieza a tomar control de la casa, de sus hijos, de la mente, y captura la mente de sus niños. Queridos padres, en el nombre del Señor, no podemos
perder de vista que Dios nos va a demandar por nuestra función sacerdotal de intercesión por nuestros hijos. Que en la noche yo pueda ir, y cuando no puede estar ni el cuerpo de ancianos, ni el pastor, ni los líderes, yo como papá pongo manos sobre mis hijos y los bendigo. Y al amanecer yo pongo manos sobre mis hijos y los bendigo. Y durante el día, como hacía Job, por si algún pecado hubieran cometido mis hijos, yo elevo oración al Señor, pero mantengo mi función sacerdotal por mis hijos. Si no lo hago, dejo ventanas y puertas abiertas para que el enemigo haga con mis hijos lo que le dé la gana. Este hombre cumplió esa función sacerdotal, intercesor de su familia. Ahora, vaya al lugar indicado. Este pobre señor había ido donde los discípulos, me imagino que había ido donde el uno, donde el otro. ¿Sabe qué? No hay otro lugar. No hay otro lugar. Vaya al lugar indicado. Clame al Señor. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos los hombres, y lo voy a decir con mucho respeto, porque es parte de la naturaleza masculina, es que los hombres somos profundamente racionales. Es parte de la naturaleza masculina, y todo lo queremos racionalizar y encontrar una razón para. Pues déjeme decirle que hay momentos donde no hay razón, porque la fe va más allá de la razón. La fe es razonable, pero va más allá de la razón. Y aunque yo no crea, a mí me gusta la expresión sincera de aquel hombre, porque aquel hombre, en la descripción que da Marcos, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Por qué razón? Jesús le preguntó: ¿tú crees? Y él dijo: si tú puedes, mire a ver qué puede hacer con mi muchacho. El Señor le repite: usted cree, porque para el que cree todo le es posible. Y aquel hombre dijo un creo, lo voy a decir, dijo un creo flojo, dijo un creo flaco, dijo un creo con sí, con sa, dijo un creo regulimbis. Dijo un creo regulimbis, porque ¿sabe qué dijo? Creo, pero ¿sabe qué, Señor? Ayúdame a mi incredulidad. ¿Yo qué le voy a decir con esto? Puede ser que usted no sea el hombre espiritual más espiritual y que tenga todo el conocimiento, pero escuche, si usted ama a sus hijos, si usted ama a su hijo, si usted ama a su muchacho, por favor, aunque la fe suya sea así de chiquitica, interceda, que el Señor ve esa intención. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Aunque su fe sea chiquitica, interceda por su hijo, por su hija. Dios ve esa intención. Y aquel hombre mismo clamó: Señor, yo no creo, yo creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Yo que le estoy diciendo, ¿sabe qué? Aunque no tenga una fe grandiosa para sacar demonios, interceda por sus hijos. Interceda por su hijo, por su hija, por su joven, en el nombre del Señor. Esa intencionalidad de cumplir la función sacerdotal es importante para Dios. Y esa determinación, esa decisión, que aunque yo no tenga la fuerza espiritual, clamo al Señor, Dios bendice a nuestros hijos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? La respuesta fue inmediata. No podríamos decir que por la fe de los discípulos, porque ellos no pudieron, dice el texto bíblico. No podríamos decir que ni siquiera por la fe de aquel hombre, que aunque se atrevió a clamar y se atrevió a interceder por sus hijos, su fe era chiquita. ¿Sabe qué? El Señor, escuche, esto me dio una lección inmensa. Dios quiere bendecir a mi hijo. Dios quiere bendecir a mi hijo. Dígalo: Dios quiere bendecir a mi hijo. Dios quiere bendecir a mi joven a pesar de mí. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Dios quiere bendecir a mis hijos a pesar de mi fragilidad, de mi pobreza espiritual. A pesar de mí, Dios quiere bendecir a mi hijo.
pero es mi responsabilidad cumplir esa función intercesora. Mire, solo con esa determinación, a veces creemos, y otra vez resulta que el Señor nos enseña que moveremos montañas con una fe como un granito de mostaza. Créalo, créalo, créalo. ¿Sabe por qué muchos de nuestros hijos están donde están? Porque nosotros no creemos en ellos. No creemos en nuestros niños, no creemos que Dios los quiere bendecir y los dejamos al garete. Mientras no creamos en ellos, se los vamos a regalar al sistema, los dejamos al garete. Crea que Dios quiere bendecir a su hijo, crea que Dios quiere bendecir a su hijo. Bueno, la respuesta de Dios fue inmediata. Lucas capítulo 9, ahí en el verso 42 dice que Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. ¿Cuántos damos gloria a Dios que el mismo Jesús que sanó a aquel endemoniado está aquí con nosotros en esta mañana? El mismo Jesús. Y si su hijo puede ser que no se esté revolcando como aquel endemoniado, pero escuche, se está revolcando con malas amistades, se está teniendo pensamientos de suicidio, está teniendo problemas de vicios con videojuegos, está teniendo problemas de adicciones, está teniendo pensamientos que no son pensamientos de vida. Escuche, se necesita la función intercesora de padres. ¿Cuántos muchachos de nuestra comunidad, de nuestra iglesia y de esta comunidad viven en unos altos grados de soledad, pensando en el suicidio y habiendo perdido todo sentido de vida? Ese Jesús está aquí esta mañana. No vea a su hijo perdido. No lo vea perdido. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Escuche, no vea a su hijo perdido. Créalo. No vea a su hijo perdido. No vea a su hijo perdido. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 8? Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese Jesús está aquí para bendecir a mis niños, para bendecir a mis jóvenes. Vaya con la varita por la espalda, si lo tiene que reprender, ore con él, aplíquele la Trinidad, dele un abrazo, pero bendígalo. Evite palabras de muerte con sus hijos. Evite ser vulgar, grosero, o evite palabras como tú eres lo peor que me ha pasado en la vida, ya no sé qué hacer contigo. Evite palabras como quisiera que te desaparecieras. Evite palabras que lo que hacen es capturar. Es más, se lo voy a decir pastoralmente, no sea instrumento del diablo. O impartimos vida o impartimos muerte a nuestros hijos. No sea instrumento del diablo, porque ya hay suficiente afuera. Cuando veo a nuestros niños aquí que levantan sus manos aunque no lo entiendan y alaban al Señor y marcamos un espacio, es algo que hacemos la iglesia, pero Dios nos ayuda en casa a hacer lo que tenemos que hacer. Porque ¿sabe qué pasó? El Señor lo sanó. ¿Y sabe qué me gusta del pasaje? El Señor lo sanó y no se lo llevó. No. El Señor lo sanó y el texto bíblico dice que se lo devolvió ¿a quién? Se lo devolvió al Padre. Lo regresó a su casa para que su padre siguiera haciendo lo que tenía que hacer. Escuche, el Señor hace su parte, pero usted tiene que hacer la suya. El Señor hace su parte y nos ayuda, claro que sí.
y nos libera de unas cosas y nos da sanidad, pero usted tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer. Se lo devolvió al Padre y se lo devolvió completico, sano, restaurado, reincorporado al sistema familiar, al sistema social. Ahora aquel imposibilitado ahora es capaz, ahora es funcional, ahora es productivo, ahora es dignificado. Escuche, vea en su hijo un profesional, vea en su hijo, Dios mío, crea en su hijo que es alguien que puede bendecir a mucha gente. Crea en su hijo que sea alguien que va a producir vida. Finalmente, toda esta experiencia, algunos dirían, ¿por qué Lucas? ¿Por qué Marcos? ¿Y por qué este pasaje está en el texto bíblico? Hay una realidad preciosa como termina el texto. El verso 43 del Evangelio según San Lucas dice que todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Todos se admiraban. Dígame si usted, cuando ve a un muchacho que no da 5 pesos, usted por ese muchacho, que no da un centavo por ese muchacho, pero ve a un padre que ora a Dios, que hace, y usted va viendo el tiempo que ese muchacho poco a poco empieza a crecer. Y ahí, siendo consistente, ese muchacho empieza a agarrarse de la mano de Dios. Cuando yo veo a Brando aquí, cuando yo veo a Josiah, cuando yo veo a muchos de mis niños aquí, yo los veo con un futuro de esperanza, porque hay hogares en este lugar, gloria a Dios, que ministran a sus niños, gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Y yo veo en nuestros niños que en el futuro mucha gente dirán, gloria a Dios por ese muchacho, gloria a Dios por ese hombre, gloria a Dios por esa mujer, gloria a Dios por ese hogar. Y finalmente que todo lo que hagamos finalmente le dé la honra y la gloria al Señor. Esa función sacerdotal, de alguna u otra manera, todo será para la honra y la gloria del Señor. Escuche, hoy más que nunca se necesita de la ayuda intercesora de un padre, de una figura paternal que diga, Señor, por favor, ayuda a mi hijo. Que así nos ayude el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros.